Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este evento que tiene que ver con un diálogo entre el profesor Fernando Murillo de Chile y el profesor Alexander Incapié García de la Universidad de San Buenaventura. Bienvenidos y bienvenidas todos. Recordarles que este evento que se titula La teoría de Bildung, el retorno a una educación centrada en la persona, hace parte de una de las propuestas de formación de la línea de investigación sobre formación y subjetividad del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Buenaventura. La línea de formación y subjetividad está en cabeza del aquí presente de manera virtual, doctor Alexander Incapié García. Y pues en esta ocasión el profesor Fernando Murillo aceptó gustoso la invitación que se le extendió desde la línea. Entonces, profesor Fernando Murillo, muchísimas gracias. Antes de darle la palabra al profesor Alexander Icapié para que haga la respectiva presentación del profesor Fernando, recordarles a todas las personas que se han conectado que deben diligenciar el registro de la asistencia. A través de este registro ustedes podrán acceder a las memorias del evento y también nos sirve a nosotros como línea de investigación para valorar la pertinencia y el alcance de estos eventos de carácter nacional e internacional. También los invitamos a todos y a todas a seguir las redes sociales de la línea para que ustedes estén al tanto de todos los eventos y proyectos que se realizan desde allí. En un momento se van a compartir por el chat para que por favor estén muy pendientes. El diálogo entre ambos profesores va a durar aproximadamente una hora. Luego de eso, ustedes, profesores, ya consideran entonces en qué momento le podemos dar la palabra a los participantes. Quien quiera tomar la palabra para hacer alguna pregunta o un comentario o para valorar este encuentro, debe levantar la mano. En la parte inferior de la sala Zoom hay un icono que dice reaccionar y ahí hay una opción para levantar la mano y luego se le habilitará el micrófono y la cámara para que pueda hacer la intervención. O también lo pueden hacer escribiendo a través del chat y el profesor Alexander irá leyendo los comentarios. Entonces, de nuevo, muchas gracias y le doy entonces la palabra al profesor Alexander Incapié García. Muy buenas tardes a todos y todas. Le damos las gracias al profesor Fernando por aceptar generosamente la invitación que le extendemos desde la Universidad de San Buenaventura y particularmente desde el doctorado en Ciencias de la Educación y la línea de investigación sobre formación y subjetividad. Profesor Fernando, ¿cómo está? Bueno, muy buenas tardes, Alexander, muy buenas tardes, Laura, y a todos los que están presentes. Acá, la verdad, un poco resfriado hoy, pero muy animado a estar aquí. Muchas gracias, profesor Fernando. El profesor Fernando Murillo es doctor en estudios curriculares de la University of British Columbia. Su tesis se tituló, tomen nota de este título que ya de entrada es bastante interesante para nosotros, Bildung, psicoanálisis y formación de la subjetividad en la experiencia educativa. No menos destacado es que su director de tesis fue el bastante conocido profesor William Pinar. El profesor Fernando es director de la formación inicial docente de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile. Es profesor, investigador y traductor. Y bueno, por ahí eh, creo que podemos conversar y mi acercamiento a los trabajos que ha venido haciendo el profesor Fernando en primera instancia fue por una traducción que creo yo que todos los interesados en pedagogía alemana conocimos, una traducción sobre la teoría de la Bildung en Wilhelm von Humboldt. Y recientemente el profesor Fernando también tradujo a algunos
algunas notas a propósito de la concepción de Schleiermacher en torno al arte de la educación. Eh, Profesor Fernando. Bueno, yo soy profesor de la Facultad de Educación, como ya decía, de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, y también soy profesor del pregrado en Pedagogía de la Universidad de Antioquia. Y digamos, en este momento tenemos conectadas personas tanto del pregrado en Pedagogía como del doctorado en Ciencias de la Educación. Eh, Nuestra línea de trabajo fundamentalmente ha sido la pedagogía y en particular los desarrollos de la pedagogía en Alemania. Eh, por supuesto, para nosotros, en primera instancia, nosotros nos llegan eh, todos los trabajos sobre pedagogía, nos llegan a través de traducciones. En general nos llegan eh, como traducciones, a veces mejores, a veces no tanto. De hecho, una primera traducción, o por lo menos la primera traducción que yo tuve oportunidad de leer, por ejemplo, de el texto sobre pedagogía de Immanuel Kant, fue la versión preparada por Akal, y por supuesto los prólogos siempre son la posibilidad para uno acercarse a la traducción, al texto, pero ese prólogo tiene un enorme problema, y es que dice que Kant, por ejemplo, nunca habló de Bildung. Y ese fue como eso uno lo oye decir por ahí, la gente lo repite, que Kant propiamente no habló de Bildung, pero luego cuando tuve la oportunidad de acercarme al texto en alemán, resulta que lo que Kant estaba realmente, lo que el texto traducía por moralidad, Immanuel Kant lo presentaba como Bildung, ¿cierto? O sea, en la traducción no se tradujo Bildung, por ejemplo, por formación, sino Bildung por moralidad, acercándolo un poco pues como al contenido del concepto que Kant el contenido que Kant le estaba asignando al concepto. Pero yo creo que ahí pierde mucho porque usted hace una afirmación muy interesante en el prólogo del libro que hoy nos convoca, que es la teoría de la Bildung, el retorno a una educación centrada en la persona. Usted nos plantea que, bueno, que la educación en Kant son muchas cosas, ¿cierto? El cuidado, la disciplina, la instrucción, la civilidad, pero el fin último de la educación es Bildung. Am, Entiende, por supuesto que Bildung no es lo mismo en Kant, Bildung no es lo mismo en Hegel, Bildung no es lo mismo en Herder, pero eso no quiere decir que Kant no encontró un lugar dentro de su propuesta pedagógica para la Bildung. En su experiencia, cuéntenos, ¿cómo examina usted el problema de de las traducciones, y usted mismo por qué se sintió, digamos, responsable de ofrecernos algunas traducciones de la pedagogía alemana? Bueno, antes de entrar a esa pregunta, Alexander, me gustaría agradecer a cada una de las personas que está aquí presente en esta tarde, tanto en los programas de pregrado como posgrado. Creo que un tema como este nos vincula a ambos, porque vamos a hablar precisamente de qué es lo que entendemos cuando hablamos de educación. Y la pregunta que me acabas de hacer tiene, creo yo, una variante metodológica por un lado, pero otra también profundamente existencial. ¿Por qué alguien se siente llamado a hacer esto? Partamos por la más fácil, que es la parte metodológica. Una traducción es siempre un acto de interpretación. Hay que partir por eso. En ámbitos como los nuestros, una traducción palabra por palabra no resulta del todo eh, eh, nutritiva, puede ser, precisamente porque en nuestros ámbitos de las ciencias humanas y las ciencias de la educación,
tratamos con conceptos que son tremendamente complejos, que son polisémicos y que pueden referirse a escuelas completamente distintas de pensamiento. Y tú acabas de dar, Alexander, un ejemplo muy bueno, cómo Kant en 1806 ocupa la palabra Bildung, formación, en términos súper concretos y sin embargo alguien lo traduce como, algunos lo traducen como cultura, otros como educación a secas, otros como, etcétera. Hay muchas acepciones distintas. Entonces una traducción palabra por palabra no nos conviene. Tenemos que hacer este acto de interpretación a fin de tender un puente comprensivo entre, muchas veces, entre épocas distintas, entre escuelas de pensamiento distintas, de tal manera de tener cierta claridad de qué es lo que estamos diciendo cuando estamos utilizando ciertas palabras. Entonces ahí yo creo que hay un énfasis bien importante en hacer de esto un ejercicio que no es mecánico, es un ejercicio también de co-creación, diría yo. En la traducción de un texto es imposible dejar en pausa la propia comprensión de ese texto, la afiliación que uno pueda sentir con ese autor también, y esto es muy clave en la hermenéutica, ¿no? Intentamos eh, agarrarnos de cuál es el sentido primordial que tenía ese autor en esa época, con lo difícil que eso puede hacer. Y lo segundo, quizás lo más complejo, y qué bueno que usas este término, Alexander, cuando dices, ¿por qué sentirse llamado quizás a hacer esto? ¿Por qué sentirse con la tarea de hacerlo? Em, yo creo que hay un tema ahí importante a poner sobre la mesa que tiene que ver con entender puentes de comprensión. Eh, y no sé si a ti o a alguien de los que está aquí presente les ha pasado que a veces toman un texto que fue escrito en un lugar lejano al propio o que fue escrito en una época distinta a la propia y sin embargo parece que esas palabras saltan del texto hacia ti. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Que sientes como esto es poner en palabras cosas que yo sentía aquí adentro. Bueno, eso me ha pasado con textos como el fragmento de Bildung de Wilhelm von Humboldt, es lo que me ha pasado con textos como Schleiermacher, que al estudiarlos, no solo leerlos, estudiarlos, algo surge, algo sale de la página que resuena muy fuertemente. Entonces, cuando eso pasa, uno dice aquí hay algo que tiene sustancia, aquí hay algo que resuena y por tanto algo que merece la pena ser traído de vuelta a nuestro propio idioma. Y en otros contextos de estudio, como el anglosajón o el mismo germánico, ellos ya tienen muy instalado este estudio a partir de fuente primaria. Y muchos de sus textos son escritos de manera primaria en ese idioma o son traducidos muy rápidamente. En nuestro ámbito hispanoamericano, Alexander, no siempre es el caso. Hay textos que simplemente nunca han sido traducidos al español, quizás porque no eran volúmenes muy, en términos cuantitativos, muy importantes, no eran suficientemente grandes, pero en el estudio uno se va encontrando con estos pequeños pasajes que sí hacen una diferencia. Eh, Humboldt ha sido ampliamente traducido antes, todos sus textos sobre el sentido de la universidad, ¿no? Sus textos de estudio filológico también. Schleiermacher, ¿para qué decirlo? Es un referente muy traducido ampliamente en los ámbitos de la teología y en el ámbito de la hermenéutica, pero estos textos que son más específicos y que hablan específicamente de pedagogía no habían sido considerados para traducción hasta el día de hoy en castellano. Y ahí sentí que había un vacío que llenar, tanto para el propio estudio como para hacer estos textos también disponibles al estudio de aquellos que se interesan en estos temas. Yo creo, profesor Fernando, que eso aumenta como la dificultad digamos, del campo disciplinar y Mm, profesional en el que nos movemos cuando hablamos de pedagogía, que ya de por sí es un campo donde hay bastantes licencias, donde básicamente la gente mm, puede decir cualquier cosa, todos los días mm, alguien está imaginando una innovación,
aunque sea algo que ya está ya en el siglo XIX, en el siglo XVIII se dijo, y creo que es como por la falta de ir a las fuentes, ¿cierto? Porque no están disponibles las traducciones que hay pueden tener defectos, pero además nos damos a veces la licencia de no leer incluso lo que está disponible. Un poco, yo le cuento una anécdota, yo tengo un colega, pues no, seguramente no me está oyendo, pero yo tengo un colega que dijo que la antropología pedagógica era un invento de un profesor de la Universidad de Antioquia. Y claro, nadie lo refutó, nadie dijo nada, y en realidad, pues ese tipo de cosas se pueden decir al fin de cuentas porque justamente no disponemos de los materiales, incluso como para decir, no, no, venga, es un campo que desde el siglo XX, desde la primera mitad del siglo XX se viene desarrollando en Alemania. Pues decir que la antropología pedagógica es una invención, pues sería también decir que la antropología filosófica también lo es. Eh, yo valoro mucho el trabajo de la traducción, profesor Fernando, porque, eh, como diría Walter Benjamin, pues digamos como un cierto sentido común nosotros decimos que la traducción le debe al original la deuda, dice, no, el original le debe a la traducción, porque en la traducción el texto puede vivir una segunda vida, una vida nueva en un contexto completamente distinto, y eso es lo que, digamos, de lo que estamos hablando hoy, cuando recuperamos textos de Humboldt o cuando recuperamos textos de Schleiermacher que nos siguen todavía hablando y que nos permiten seguir pensando la educación. En el prólogo al libro eh, pues, por el que extendimos la invitación, pero que seguramente no es lo único de lo que vamos a hablar. En el libro La teoría de la Bildung, el retorno a una educación centrada en la persona, usted nos dice que y nos habla muchas cosas, y una de las cosas que dice es que nos habla de la relevancia de la Bildung, y, y nos plantea dos cosas que a mí me parecieron muy sugerentes. Una es que cuando hablar de la relevancia de la Biblia significa volvernos a preguntar qué significa ser educado en el sentido más complejo de la palabra. Porque digamos que esa pregunta, ¿qué significa ser educado? Nosotros la llenamos muy fácil, ¿cierto? Que hayan competencias, que se desarrollen capacidades, que obtenga un título y que pueda trabajar, ¿cierto? Eso se llena fácil, pero ese no es el sentido más complejo que tiene la palabra educación. Digamos, que la gente obtenga títulos y obtenga competencias laborales, que sí que es muy importante. Eso no nos resuelve la pregunta de qué significa educar ni para qué educar. Es lo primero que usted señala. Y lo segundo es que eh, Bildung está centrada en el proceso mediante el cual el ser humano se constituye a sí mismo, pero otra vez una pregunta por el significado. ¿Qué significa esto si partimos de la idea que el ser humano es un ser inacabado? O sea, una educación, Bildung nos lleva entonces a la pregunta nuevamente de qué significa en el sentido más complejo de la palabra educar o educación o ser alguien educado, y Bildung nos lleva a la pregunta qué significa una educación que se pregunta verdaderamente por lo humano, partiendo del presupuesto que lo humano es por definición inacabado. ¿Usted qué nos podría ampliar, profesor, al respecto? Bueno, ese es el punto quizás de partida, Alexander, que hace que tenga mucho sentido que tengamos estudiantes y profesores tanto del pregrado como el posgrado acá, puesto que la pregunta nos convoca a todos, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de educación? Y cuando uno se hace esta pregunta es porque estamos o partimos desde la constatación de que algo hemos olvidado en el camino.
pareciera que cuando hablamos de educación hoy en día, nuestro discurso o nuestros sentidos acerca de esta palabra se han quizás reducido en el tiempo. em, y se ha conformado nuestra visión de educación a un trámite académico, pero un trámite de todas maneras, la obtención de grados, ¿no? La licencia de enseñanza primaria, secundaria, ¿no? La licenciatura, etcétera, un programa de magíster, de doctorado. em, o con este discurso también propio de las políticas educativas, las competencias, ¿no? La preparación y el campo de cualificación laboral, etcétera. Pero la verdad es que cuando nosotros decimos que una persona es bien educada, estamos diciendo algo más. Podríamos partir del supuesto de que tener ciertos títulos no asegura que esa persona sea educada. Em, En el año 2012, Kate Schneider es una autora alemana, daba cuenta de una investigación que se hizo donde se pudo determinar de modo empírico que no existe una relación exacta entre las credenciales que otorgan las universidades y las capacidades reales de los graduados, ¿no? Entonces emitimos mucho grado, mucho cartón, como le decimos aquí en Chile, sin necesariamente tener un correlato en las capacidades que tienen esas personas para hacer algo en el mundo. Entonces, claro, uno podría decirse, una persona con muchos títulos y grados universitarios es necesariamente una persona educada, y al revés, una persona sin títulos de ningún tipo, sin colegio, sin universidad, es entonces automáticamente una persona no educada. Yo diría que no, hay algo más. Y el concepto de Bildung, que partamos por el principio. Cuando hablamos de Bildung, estamos pensando en formación o cultivo del ser interno de la persona. Estamos hablando de que hay algo más que solo cumplir con ciertos requisitos académicos de una institución formal de educación. Estamos hablando de que cuando hablamos de una persona con educación, estamos hablando de una persona que ha logrado desarrollar un cierto grado de humanidad y de capacidad de estar junto a otros. Em, y en esto me parece muy útil recurrir a otros autores que estaban escribiendo en la misma época que Wilhelm von Humboldt acerca de esta pregunta de qué significa ser una persona educada. Uno de ellos es el educador y el pastor Johann Herder, que en uno de sus viajes él iba tomando notas de estas reflexiones que iba haciendo, y gracias a esas notas que él hizo podemos ahora acceder a qué tipo de reflexiones hizo respecto a educación. Y él decía, bueno, ¿cómo uno reconoce a una persona con Bildung? ¿Cómo reconocemos a una persona con educación? Y lo que él detalla, y hace una descripción y enumera varias cosas de lo que debiese tener una persona que uno considera educada. Y es interesante porque la primera característica que él muestra a una persona con educación es una persona, dice él, ilustrada. ¿Y qué significa que una persona sea ilustrada? Que sabe cosas, que efectivamente conoce un cierto contenido, que ha pasado tiempo estudiando, interesándose en un tema X, que pueden ser las materias del colegio, como pueden ser las materias de la universidad, u otra cosa, ¿no? Esto no está atado a un certificado oficial. Uno puede ser muy ilustrado en cosas que no están en el colegio ni en la universidad, em, pero significa saber algo y saberlo bien. Segunda característica, dice Johann Herder, de una persona educada, eh, que puede ser interesante por la juxtaposición. Él dice una persona con buenos modales. Es interesante cómo él pone al mismo tiempo esto, una persona que sabe, pero también una persona con buenos modales. ¿Y qué significa ser una persona con buenos modales? Una persona que sabe vivir con otros. Esos son los modales, son formas de cuidar eh, los modos de convivir con un otro, para comer, respecto al uso de los tiempos, los turnos de habla, te fijas un montón de cosas de ese estilo. Tercera característica que da Herder de una persona educada, dice que es una persona sensible, o sea, una persona con una cierta apertura también
a la emocionalidad tanto propia como de otros. Una persona sensible es una persona que tiene una apertura a la experiencia estética de estar en el mundo, ¿no? Que es capaz de sorprenderse, una persona que es capaz de dolerse cuando hay dolor también, una sensibilidad. Em, También dice que es una persona razonable. Va a decir una persona que sabe pensar bien, pensar correctamente, argumentar correctamente, dar razones y motivos para el modo en que actúa, ¿no? Y por último, dice que es una persona que sabe disfrutar. Y esto puede ser sorprendente porque eso uno no lo ve normalmente en los currículum oficiales de ningún país, ¿no? El saber disfrutar como un logro educacional. Y sin embargo lo pone dentro de este mismo repertorio de cualidades que tiene una persona con formación, con Bildung, con educación. Entonces ahí uno podría decir, ok, ya tenemos un marcador súper preciso de elementos que uno podría ver en una persona que tiene o que está trabajando en su Bildung personal, una persona educada. Entonces eso va por un lado. Y lo segundo, fuertemente atado a aquello, es lo que decías tú, Alexander, con esta segunda premisa que hay que poner sobre la mesa, que es la premisa de nuestra humanidad. Y es la pregunta, ¿por qué necesitamos educación entonces? Si la educación fuese un proceso natural, la verdad es que ninguno de nosotros necesitaría estar aquí en este momento. No necesitaríamos profesores, no necesitaríamos investigar en esto porque se daría por naturaleza. Un pájaro no necesita ir a la escuela para aprender a ser pájaro. Nace sabiendo ciertas cosas, instintos, hay también hay un elemento de imitación de otros pájaros de su misma especie y en el fondo en el momento que nace ya sabe piar y a las pocas semanas sabe volar, ¿no? Un perro no necesita ir a una escuela de perros para saber ser perro, es algo que surge naturalmente. Pero en los seres humanos el proceso de educación no es un proceso natural, es un proceso profundamente cultural. ¿Y por qué es así? Bueno, esto es una posible interpretación del asunto. Precisamente lo que tú conversabas al inicio, Alexander, esto es un problema de antropología filosófica, que es cómo estamos asumiendo al ser humano. Y una postura como la que ofrece Bildung sobre la educación tendería a pensar que cuando hablamos de la necesidad de educarnos como seres humanos, lo hacemos o tenemos esta necesidad precisamente porque no nacemos completos. Nacemos en un estado de incompletitud, si se quiere. No sé si esa palabra existe. Eh, pero nacemos incompletos. Y aquí Kant nos ayuda mucho en sus clases de pedagogía de 1806. Nos va a decir que los seres humanos nacemos em, con ciertas disposiciones otorgadas por la providencia, dice él. O sea, nacemos con ciertos elementos predefinidos en nosotros, pero la verdad es que necesitamos trabajar en aquello, necesitamos formarnos en aquello para poder desarrollarlas y llevarlas a completitud. Vale decir, nacemos con un sustrato mínimo, pero necesitamos entonces de un proceso formativo del acompañamiento de otros para poder ser capaces entonces de transformar esa potencialidad en actualidad. Em, entonces, claro, uno podría decir qué cosa más rara esta, pero fíjense en esto. ¿Se han dado cuenta cómo a veces uno en lenguaje coloquial dice, cuando se refiere a una persona muy buena, uno dice, oye, qué humana es esa persona, ¿no? No conozco eh, santos o beatos en Colombia. Acá en Chile está San Alberto Hurtado y la gente que lo conocía a él decía qué humano es él. Y uno dice, bueno, ¿a qué se refiere la gente cuando dice esto? ¿No? Pareciera que no basta con nacer dentro de la especie humana para ser humano. Eh, Nuestra humanidad es algo que requiere cultivo.
es algo que requiere trabajo, es algo que requiere em, eh, educación, precisamente. O sea, nacemos en la especie humana, pero nuestra humanidad es algo que requiere de ser cultivado, de ser desarrollado, de ser trabajado, para, como dice precisamente Wilhelm von Humboldt, adquirir sustancia de humanidad, adquirir peso de humanidad. Y es por eso que todos los que estamos aquí presentes tenemos ese trabajo por delante. Profesor Fernando, yo ¿Mm? continúo mientras se reintegra el profesor Alexander. En ese Perfecto. sentido, usted ha dejado claro que eh, el concepto de formación abarca el desarrollo de todas las disposiciones humanas y es un poco también lo que sostenía el pedagogo alemán Eduard Mm, Spranger, y él decía en su obra de Cultura y Educación, parte temática, que la palabra formación lleva siempre lo general en sí misma, ¿cierto? Por eso, no sé en Chile, pero por lo menos en el contexto colombiano, se acostumbra a adjetivar formación con mm, integral. Entonces, mm, hablamos de formación integral y si mm, uno le cree a Spranger, pues ese mm. adjetivo sobraría porque la palabra ya incluye como el desarrollo de todas las disposiciones. Y con respecto a lo que usted estaba diciendo, en principio, y también como lo plantearía Kant, creo que la sociedad tiene la expectativa de que el desarrollo de esas disposiciones se pueda dar a través de la escuela, ¿cierto? La escuela en sentido amplio. No obstante, ya usted nos contará cómo es por lo menos en el contexto chileno, pero por lo menos en Colombia, profesor Fernando, las instituciones se centran es en lo que se denominan resultados de aprendizaje, que más o menos en términos de Friedrich Herbert serían las metas, ¿cierto? Que él tiene una obra acerca de las metas para alcanzar el fin, ¿cierto? De la formación, no, pero dejan por fuera o soslayan un fin o un propósito superior, que es la expresión que usted utiliza en la introducción del libro. O sea, la formación persigue un propósito superior más allá de unas metas que son de carácter técnicos, ¿cierto? Entonces, como es un principio de realidad que nuestras instituciones no necesariamente se tracen propósitos superiores para los estudiantes, sino más bien metas y además metas que son de tipo técnico e instrumental. ¿Qué implicaciones tiene eso para la formación, para una formación que solamente se ocupe de metas? O si realmente podemos hablar de formación cuando solo nos estamos ocupando de metas. Qué buena aclaración haces ahí, Laura, porque si hoy en día nos vemos obligados a tener que adjetivar lo que hacemos con esto de la formación integral, eh, que como dices tú sería una redundancia quizás, es un síntoma de que hemos dejado algo en el camino, de que algo hemos dejado de hacer. Y en ese sentido creo yo que la noción de Bildung puede ser un antídoto para eso. Em, Probablemente en nuestro contexto histórico actual sea necesario insistir con el término de lo integral o la integralidad, precisamente para empujar cosas hacia allá, pero originalmente Bildung ya hacía ese trabajo. Y para aquellos que quizás no están todavía muy em, eh, 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 interiorizados en esta lectura, en alemán hay dos términos diferenciados para hablar de educación, y aquí nos ayuda mucho esa distinción. Ellos ocupan la palabra Erziehung para hablar de procesos de instrucción. Vale decir todo esto que decías tú, Laura, de estos resultados de aprendizaje de carácter más instrumental, de carácter más técnico, todo lo que tiene que ver con metodologías de enseñanza y esta obsesión por la enseñanza-aprendizaje que va siempre como juntas, como si fuesen una sola cosa. Eso es Erziehung, instrucción, que por lo demás es la misma palabra que ocupan los alemanes para hablar del amaestramiento de animales, ¿ya?
Pero cuando hablan de una de educación en el término amplio de la palabra, como formación, dicen Bildung. Entonces, esa distinción ya dice mucho respecto a qué es lo que hemos ido dejando atrás, quizás en nuestros procesos educativos con el paso de los años, ¿no? Eh, Uno podría pensar que antes de estos procesos de estandarización de la educación, ya estábamos muy imbuidos de una práctica educativa que era más formativa. Probablemente pueden escuchar unas sirenas afuera porque hay, al parecer, un incendio cerca, ¿ya? Em, Y sin embargo, con los procesos de estandarización llevados a cabo por el Banco Mundial, Banco Interamericano para el Desarrollo, pareciera que pusimos el énfasis demasiado en aquellas capacidades de carácter instrumental y nos olvidamos de este carácter formativo de la persona de manera, bueno, voy a usar el término integral. Y por lo mismo creo yo que Bildung puede ser la forma o el antídoto a esta instrumentalización de la educación para volver a lo que antes ya hacíamos y lo hacíamos muy bien, cuando efectivamente veíamos procesos formativos que se preocupaban de aspectos que iban más allá de solo lo académico. Y acá quiero ser súper enfático, no quiero apuntar con esto a una visión hippie de las cosas, no estoy diciendo que no sea importante el aprendizaje de habilidades técnicas e instrumentales, las necesitamos, eh, pero sin dejar de lado lo otro. Entonces, Bildung viene a establecer un puente entre estas facciones. Em, y si ustedes se dan cuenta, hay personas que han continuado trabajando en la misma línea de Humboldt hasta el día de hoy. Un ejemplo de eso es Gerd Bista, por ejemplo. Y él actualmente habla de tres grandes macrofunciones de la educación y la primera de ellas es la de cualificación, diría él. Vale decir, ir a la escuela, ir a la universidad, obtener buenos grados, obtener las licencias propias de aquello, cumplir con eso, que hay que conocerlo y entenderlo y saberlo y eso tiene que estar ahí siempre. Pero no podemos olvidar que al mismo tiempo el acto educativo siempre lleva aparejado consigo también una función de socialización, que es aquello que no está escrito en ninguna parte, pero que aprendemos igual, formas de ser y estar que se van transmitiendo y modelando. Y también ocurre esta función de subjetivación. Y esto no es que ocurra solo si uno lo hace de manera consciente, ocurre siempre, aunque no estemos conscientes de aquello. Em, entonces, diría yo que Bildung lo que nos hace es que nos hace nuevamente conscientes de qué es lo que estamos haciendo. Porque cuando ponemos un pie en la sala de clases, incluso antes de eso, somos responsables de un proceso que va mucho más allá de la instalación de ciertas capacidades o ciertas competencias. No sé cómo ocurrirá en el ámbito colombiano en el colegio. Acá en Chile las bases curriculares también están estructuradas en base a objetivos de aprendizaje, que los profesores le llaman los OA. Y existen también objetivos transversales de aprendizaje, que están en la página 1 y nadie lee esa página. Entonces, los curriculistas decimos que la mejor manera de hacer que algo desaparezca del currículum es transversalizarlo, ¿ya? Entonces, claro, es un poco terrible, porque en la página 1 dice, el propósito de la educación en Chile es el desarrollo intelectual, moral, espiritual y físico de las personas. Habla de este desarrollo espiritual. Y sin embargo, después vas a la siguiente página y dice, objetivo de aprendizaje 1, aritmética, no sé qué. Entonces, claro, queda una desconexión ahí. em, y eso requiere entonces de profesores muy bien formados que logren darse cuenta que cuando hablamos de educación no podemos dejar este acto solamente encerrado en el ámbito de Erziehung, solamente en la instrucción, que es necesaria, sino que nuestro ideal debe ser movilizarnos hacia la formación, hasta este cultivo del ser completo del sujeto, que es Bildung. Y es por eso que, como Alexander decía al inicio, Kant sí habla de Bildung,
y lo menciona en la primera clase de pedagogía de 1806, y él establece, creo yo, esta es mi interpretación, que él establece una jerarquía, porque los menciona en este orden. Él dice, los seres humanos, como nacemos indefensos, como nacemos inacabados, necesitamos en primer lugar cuidado. Eso es lo primero. Primer paso, cuidado. ¿Qué necesitamos después? Necesitamos, diría él, disciplina, vale decir, norma social, ¿no? Tercero diría, necesitamos instrucción, Erziehung, necesitamos conocer métodos para, y finalmente necesitamos Bildung, necesitamos formación. Una persona que tiene mucha instrucción y se queda hasta ahí, no es una persona bien formada, no es una persona completamente educada. Necesitamos Bildung, que es lo que decía Herder, buenos modales, esta sensibilidad tanto al mundo interno como al de los otros, la capacidad al disfrute, el goce estético, aquello que nos hace realmente humanos. Profesor, dentro de lo que le acabamos de oír, yo me quedaría, entre otras cosas, con dos. Una, si necesitamos adjetivar, eso justamente debería ser una señal de alarma de que hemos ido dejando por el camino elementos valiosos que ya habían sido ensayados, ya habían sido probados, ya habían sido desarrollados y que por decisiones, a veces que ni siquiera son decisiones pedagógicas, sino Mm, políticas, sí. eh, quedan por fuera. Uno, dos, Mm, la mejor forma de que algo desaparezca del currículo es transversalizarlo. Yo creo que sí. hay ideas, Mm, suena medio broma, pero yo creo que todavía hay cosas muy importantes para pensar que nos da pistas de hacia dónde seguir. Profesor, en el libro hay una parte donde usted dice una cosa muy bonita, dice que las mejores posibilidades de nuestro futuro no están adelante, sino que están atrás. Y mm, liga esa idea, la liga para pensar el futuro de la educación. Podemos hacer la abstracción de irnos hacia adelante, pero fundamentalmente tenemos que regresar, tenemos que retornar a ver qué fue lo que en el camino se nos quedó. Eh, aprovechando que estamos conversando con usted, ¿usted cómo nos ampliaría, digamos, esa idea? O sea, ¿qué es, mm, qué es lo que late en el fondo de esa idea donde en vez de salto hacia adelante, usted nos propone retorno? mm. Sí, la verdad es que ese no es un juego de palabras solamente, es algo que remite a algo importante, y que tiene mucho que ver, Alexander, con la pregunta que hace Juan Lema en el chat también. Porque creo yo que en educación estamos un poco constantemente con esta ansiedad de la innovación y de lo nuevo y lo diferente. Y bueno, y para qué decir hoy en día con el tema de las tecnologías, ¿no? Pero esa ansiedad con las tecnologías educativas ha estado siempre, desde la invención de cosas como el papiro, que luego fue papel, luego la invención de la imprenta, que también produjo un movimiento gigantesco, eh, eh, y que tuvo que ver también con la expansión de la escuela finalmente, la reforma, por supuesto, a partir de Martín Lutero, también el uso de la imprenta como una herramienta educacional para poner accesible las escrituras a todas las personas, ¿no? O sea, la expansión de la escuela, en ese sentido, tiene una raigambre también ligada al ámbito teológico, pero muy ligado también fuertemente al desarrollo de esto. El desarrollo de tecnologías como esto, un lápiz, también también es una tecnología, es una extensión del cuerpo para hacer algo distinto. Y pareciera que estamos constantemente con esta ansiedad respecto a, bueno, ¿cómo lo integro y qué hago con esto? Sobre todo hoy en día, donde tenemos empresas gigantes que les gusta hacer ganancias con esto. Y aparece el tema del computador en el aula, y aparece ah,
¿cómo se llaman estas? Las smartboards y aparecen ahora las IAs y whatever, y mañana va a ser otra cosa, ¿ya? Yo le estaba leyendo hace un tiempo un texto de los años 60 donde también hablaba con mucha ansiedad respecto a la aparición de unas máquinas que eran como unas máquinas de escribir en la escuela. Y para ellos eso era un problema gigante, ¿no? Em, entonces tenemos esta idea de que lo innovativo es siempre algo que está por venir, que tenemos que estar siempre mirando hacia lo desconocido del futuro. Y la verdad es que el futuro no lo conocemos, no sabemos qué hay allí, pero sí sabemos que la historia se repite. Eso sí lo sabemos y lo sabemos muy bien. Entonces, para mí la verdad, y aquí me voy a desnudar un poco, Alexander, no soy un entusiasta de las nuevas tecnologías de punta y esto y lo otro, y llenarnos de más pantallas y de más cosas por el estilo. Al contrario, creo que me declaro un un educador que valora mucho más lo que algunos curriculistas llaman un currículum pobre. Estos Malen Grumet y William Piner hablaban de esto, de hacer un currículum pobre, un currículum enfocado, un currículum libre de distracciones, libre de tanta pantalla, un currículum enfocado en el sujeto finalmente. Y en esa idea, entonces, yo creo que tenemos en nuestra historia muchas discusiones que son tremendamente nutritivas, que son tremendamente necesarias y que han sido escritas por personas que se dieron el trabajo de pensar esto, de compartirlo con otros y dejarlo por escrito. Y los textos están ahí y podemos volver a ellos. Y por eso digo yo que muchas veces lo más innovador que podemos hacer nosotros en educación hoy no está en el próximo modelo de ChatGPT 8 punto whatever, está detrás nuestro. Están en estos registros que dejaron otros educadores que pasaron por problemáticas parecidas a las nuestras, donde también lidiaron con asuntos profundamente humanos, asuntos como la ansiedad, asuntos como el sufrimiento, em, asuntos como las noches oscuras del alma, que son asuntos que nos atañen a todos los seres humanos que hemos estado alguna vez con un pie sobre la faz de la tierra. Y por eso digo yo que conviene volver sobre estos pasos. Entonces, la verdad es que, ¿cuál es la última discusión de moda? No encuentro que sea tan interesante, sino que yo creo que cuando detecto que hay algo que realmente es de interés para nosotros como educadores, son preguntas que requieren de una respuesta constante. Son preguntas que no han sido zanjadas. Y ahí estamos frente a un problema realmente humano, un problema realmente existencial. Una pregunta técnica puede quedar saldada muy rápidamente em, por medio de la investigación o el desarrollo tecnológico, pero las preguntas que para mi gusto valen mucho más la pena son aquellas que son tan importantes que necesitamos replantearlas constantemente. Entonces la pregunta por el sujeto, por la construcción de nuestra subjetividad, por el rol de la educación es algo que vemos desde Platón en adelante. Eh, y es bueno que mantengamos la pregunta abierta para poder responderla de maneras distintas, de acuerdo a nuestra época. Y de ahí el cariño que le tengo a estos autores que uno diría, imagínate, qué locura, estamos en 2026 y estamos discutiendo un texto de 1794. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque parece que hay algo allí que nos recuerda de algo importante que hemos dejado de lado, o nos muestra el recorrido hecho por otros que anduvieron antes que nosotros por estas sendas de formarse y de formar a otros también. Em, Hay un profeta bíblico, Jeremías, que hace esa invitación. Él dice, busquen la senda antigua, ¿no? Busquen la senda antigua dice, para que tengan descanso para sus almas, para saber cómo andar bien. Y yo creo que parte de lo que estamos haciendo aquí es eso, estamos buscando esa senda antigua, una senda que ya han recorrido otros antes que nosotros, incluso por siglos antes de nosotros y que nos inspiran hoy en día. Hay una cosa súper interesante que me ha ocurrido enseñando este texto, que es un texto de
3 páginas, si se quiere, un fragmento pequeño. Pero cuando yo trabajo este texto con mis estudiantes, hacemos una lectura línea a línea y podemos pasar muchas horas, porque vamos línea por línea, estudiando y comentando qué es lo que está ocurriendo allí. Y al hacer este ejercicio, no hay ni una sola vez en que no haya ocurrido esto, que mis estudiantes dicen, profe, esto parece que hubiese sido escrito ayer. Por el tipo de problemática que pone, el tipo de pregunta que instala, no pareciera que fuera un texto 1700. Y eso es un indicador importante de que es algo que aún es un problema humano no resuelto, ¿no? Y que nos toca hoy en día, lo que estamos aquí en esta sala ahora, en este preciso instante, dar una respuesta de acuerdo a nuestros tiempos. ¿Cómo lo vamos a entender hoy? De la misma manera que la pregunta canónica al currículum, que es ¿qué conocimiento es de mayor valor? Es una pregunta que va a tener respuestas distintas en épocas distintas y que podemos responder desde la filosofía, va a tener una respuesta desde la teología, va a tener una respuesta desde la política, desde la sociología, desde la pedagogía, por supuesto. Entonces, bueno, la invitación ante este tipo de preguntas insistentes de la humanidad es a que nosotros nos preparemos para poder responderla de la manera más completa posible y la manera más significativa para nuestro tiempo. Eh, Profesor, algo que estoy disfrutando mucho de esta conversación es esa manera de ir armando las respuestas y ir lanzando como ciertas iluminaciones de cosas que todo el tiempo estamos gravitando en ellas, pero que no logramos verlas. Así gravitemos en ellas a plena luz del día. Por ejemplo, esto de eh, un currículo libre de distracciones. Eso suena casi como a un manifiesto. O sea, deberíamos sentar a escribir ese manifiesto por un currículo libre de distracciones. Mm, Eh, por aquí, retomando la pregunta que nos hace Juan Lema. Juan, muchas gracias. Juan dice que mantenerse al día en pedagogía es difícil, pues el volumen de publicaciones crece sin cesar y no siempre es claro qué debates son mm, realmente vigentes. Cómo mantenerse actualizado en pedagogía, evitando lo que Alexander señaló, presentar como original lo ya formulado. O sea, mm, Juan, pues imagino que igual le está preguntando el profesor Fernando, pero un poco interviniendo allí, yo creo. Voy a dar una respuesta paradójica, no sé qué pensará el mm, profesor Fernando, pero la mejor manera de uno mantenerse actualizado en pedagogía es leer los clásicos, porque es mm, que justamente leyendo los clásicos es que es posible uno determinar aquello que nos están presentando como novedoso, qué tanto lo es, mm. y en general muy poco. Sí. Concuerdo completamente contigo, Alexander, en ese sentido. Eh, Bueno, profesor Fernando, como una última pregunta de parte mía para que demos el espacio para que los compañeros y las compañeras y los asistentes a la conversación también tengan la posibilidad de preguntar, agradecer por ejemplo, al profesor Jorge Hernán Betancourt que está conectado y que invitó muy gentilmente también a su pequeño grupo de estudiantes del pregrado en pedagogía también para que estuvieran aquí con nosotros. Em, a ver, profesor, digamos que si se me permite hablar con un poco pues como de ligereza, Ujú, uno podría decir que el signo de la tardomodernidad, de la modernidad del capitalismo avanzado, o si se quiere, de la posmodernidad, es la fugacidad. O sea, mm, todo es fugaz. mm, Sin embargo, lo que usted propone es una educación que tiene por finalidad la formación de un ser humano al que hay que interrogar por cuál es la huella que quiere dejar mm, o sí, cuál es la huella que está llamado a dejar. O mm, sea, un poco como Hamlet, eh, tú, tú has nacido,
mm, El mundo está dañado, tú has nacido para repararlo. Eh, pero otra vez volvemos y nos situamos en una posición como un poco contraintuitiva. Si todo es fugaz, ¿cómo preguntar por mm, las posibilidades de dejar una huella a partir de lo que hacemos? mm, Eh, ¿Qué lo lleva a usted a plantear algo tan contraintuitivo y tan difícil de digerir si mm, a todo lo hemos declarado como fugaz, líquido o transitorio? mm. Uf, esa pregunta es compleja, Alexander, porque dice relación con aquello que nos hace realmente más humanos en todo el sentido de la palabra. Y, y lo opuesto a esta fugacidad de nuestro mundo actual eh, es la trascendencia. Y muchos de estos autores que hemos estado estudiando en esta línea parten su discusión desde este sentido de trascendencia, incluso en ámbitos que uno ni siquiera podría imaginar, ¿no? Hoy en día la didáctica parece ser esta cosa también media centrada en lo más innovador, en técnicas para enseñar y aprender. Pero si uno vuelve a- al origen de la didáctica, en Johann Amos Comenius, y ve su texto original, la Didáctica Magna, página 1, él lo dice muy claramente, dice, el propósito de toda didáctica es prepararnos para nuestro encuentro con Dios. Y el propósito por el cual comprendemos y estudiamos el mundo es para prepararnos durante este paso por la tierra para cuando ya no estemos en ella. Entonces, si te fijas, hay un énfasis en nuestra trascendencia, en aquello que ocurre después de que ya no estemos aquí. Em, y yo creo que mi interés en esto viene muy mediado por ciertas experiencias personales también que me marcaron de manera muy potente frente a como pérdidas muy importantes, pero también cuando uno a veces llega a un momento, a una experiencia límite, en que, tal como diría Heidegger, la muerte deja de ser una idea abstracta y se convierte en la posibilidad más segura. Y es ahí cuando uno se enfrenta con su propia finitud, es cuando este tipo de pregunta aparece y se vuelve importante, ¿no? Y quisiera compartir con ustedes muy brevemente un pequeño fragmento de la traducción que para los que quieran tomar nota está en la página 26. Y voy a leer solamente un párrafo que está al final de la página 26. Esto es Humboldt hablando acerca de Bildung. Y él dice, es la tarea eh, más fundamental de nuestra existencia el alcanzar tanta sustancia como sea posible para el concepto de humanidad de nuestra persona, tanto para el lapso de nuestra vida como más allá de ella, por medio de los rastros que dejamos en nuestra actividad vital. Y lo voy a volver a leer. Dice, es la tarea más fundamental de nuestra existencia el alcanzar tanta sustancia como sea posible para el concepto de humanidad de nuestra persona, tanto en el lapso de nuestra vida como más allá de ella, por medio de los rastros que dejamos en nuestra actividad vital. Em, ¿Y qué está haciendo Humboldt aquí? En primer lugar, está diciendo que nuestra humanidad es algo que se cultiva. eh, no basta nacer en la especie humana para ser humano. Necesitamos cultivar esta humanidad y él dice, el propósito de la educación, entendida como Bildung, es alcanzar sustancia, peso de humanidad, podríamos decir. Para hablar de sustancia, él ocupa la palabra Inhalt, que es contenido, que es este peso de humanidad en nosotros. Y él dice, no solo en el lapso de nuestra vida, no solo en el aquí y en el ahora, que son miradas también importantes desde la psicoterapia, ¿no? Para Gestalt, el aquí y el ahora es muy importante y necesitamos ocuparnos de eso. Pero dice Humboldt, no es suficiente. Nuestro peso de humanidad, nuestra sustancia de humanidad también se juega, dice él,
más allá de nuestro lapso de nuestra vida aquí. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Bueno, dice él, porque hay dos tipos de trascendencia, una que es horizontal y una que es vertical. Trascendencia vertical tiene que ver nuestra relación con Dios, en este caso, y la horizontal sería la que él dice que nosotros dejamos rastros por medio de nuestra actividad vital más allá de nuestra existencia, más allá de nuestro paso por la tierra. En términos súper sencillos, ¿qué significa esto? Significa que el modo en que tú conduces tu vida deja rastros en otros. Y la pregunta que uno se puede hacer aquí es, ¿qué tipo de rastro estás dejando tú con tu actividad vital? Entonces, yo creo que para cada uno de los que estamos en esta sala, que estamos simultáneamente en un proceso de formarnos y de formar a otros, la pregunta es, bueno, ¿qué rasgos de humanidad estamos construyendo nosotros mismos? ¿Y qué tipo de rastro estamos dejando en nuestra actividad vital también eh, durante nuestro lapso sobre esta tierra, pero también qué va a quedar una vez que nosotros ya no estemos aquí? Es muy conmovedor el planteamiento profesor Fernando. De hecho, nos lleva como a la primera pregunta, ¿cierto? ¿Qué significa realmente educación en el sentido amplio del término? Mm, Eh, yo quisiera recordarle a todos los asistentes en sala que por favor, si con ánimos pues, de mantener la comunicación y también el envío de la memoria, ¿cierto? La grabación que queda, nos dejen su correo electrónico en el registro de asistencia. Este es el momento donde abrimos micrófono para conversar directamente con el profesor Fernando, pues, las preguntas que haya suscitado la lectura de su texto o las preguntas que haya suscitado lo que hoy muy generosamente nos ha compartido, lo pueden hacer en el chat, ustedes pueden levantar la mano y también abrir micrófono y cámara. Eh, Adelante. ¿Qué preguntas tenemos para el profesor Fernando? Bueno, buenas tardes. No sé si me están escuchando. ¿Me podrían confirmar? te escuchamos Sí, bien, Jimena. sí, Jimena, te estamos oyendo. Bueno, profe, primero que nada, pues agradecerles por este espacio. Me gustaría, digamos, mi pregunta está relacionada un poco más con la actualidad. Yo soy estudiante de pedagogía de la Universidad Pedagógica y usted plantea que la Virtud puede ser ese antídoto frente Mm, a la instrumentalización de la mm, educación. mm, Sin embargo, digamos que hoy la inteligencia artificial puede producir textos, resolver problemas, generar argumentos, incluso puede simular esos procesos de pensamiento en cuestión de, de segundos. mm, Y digamos que en un sistema educativo que podríamos decir lo que está obsesionado con los resultados, con las competencias, con esos productos medibles, existe como el riesgo de que la IA no transforme la educación, sino que simplemente haga más eficiente esa lógica instrumental de producir más rápido, de cumplir, de evaluar muchísimo más rápido. Entonces, mi pregunta va más, ¿cómo podemos hablar de la formación del sujeto si incluso
el pensamiento empieza a convertirse en un producto que puede ser tercerizado por la tecnología. Tienes una reflexión muy interesante ahí, Jimena, porque claro, esta es una, una pregunta que muchos educadores se hacen. ¿Qué va a pasar conmigo una vez que se expanda aún más esto de la IA? Em, el tema da para largo, pero quizás una forma de entrar ahí es que si es que la educación fuese solamente un asunto de trasvasijo de información, estamos perdidos. Porque el tema de la información lo resuelve la IA, como tú decías, en cuestión de segundos. Y eso no es un problema. La pregunta es si la educación es algo más que solamente el trasvasije de información. Y si es algo más, entonces hay elementos de este proceso de formación y de cultivo que la IA no puede reemplazar. Ejemplo, ¿qué cosas no puede reemplazar? Como decías tú, la capacidad real de pensar. eh, Porque convengamos que pensar no es solamente reconocer patrones de información, que eso es lo que hace la IA. La IA no puede tener un juicio profesional, no tiene capacidad de juicio ético, y por ahí está nuestro ámbito de desarrollo más importante, Jimena. Esta capacidad de que algunos autores llaman de tacto pedagógico, que es saber cuándo acercarse, cuándo alejarse, cuándo dejar que alguien se caiga y se pare solo, o cuándo estar cerca y hacer un gesto como esto. Hay un ensayo muy lindo de los años 70 de un psicólogo español que se llama Ignacio Martín Baró, que se llama La psicología de la caricia. Y él habla de cómo el tacto físico dice cosas. Y hay intencionalidades que uno puede leer y que uno puede transmitir y que uno puede interpretar. Dice, no es lo mismo eh, eh, el toque de piel con piel cuando es una madre que acaricia el pelo de su hijo enfermo, ¿no? Al toque de una pareja. O sea, son cosas que tienen que ver con un ámbito formativo también, de quiénes somos como personas, más allá de lo que ocurre en la sala de clases. Em, y eso es algo que tenemos que volver a poner sobre la mesa en términos de cuál es nuestro rol en estas oportunidades de formación, tanto personales como de otros, que no son tercerizables a una cosa que solo reconoce patrones, ¿no? Sino que tiene que ver con una acción que es muy importante en educación, que es el modelamiento, el ejemplo, ¿no? Que es la mirada. Uno reconoce cuando alguien está íntimamente em, interesado en uno, en escuchar, en apapachar, no sé si ocupa ese término en Colombia, Em, y más o menos ya. Em, eh, que ese abrazo acogedor, ¿no? Una mirada con calidez, o también cuando hay necesidad de poner límites fuertemente. Bueno, eso educa también. Y es algo que un computador no puede hacer. Eh, William Piner dijo hace muchos años atrás una frase que se me quedó grabada para siempre, cuando él decía, está esta pretensión con los computadores hoy en día de que esta es la era de la información. Pero sin la capacidad de juicio ético, la era de la información es en realidad la era de la ignorancia, dice él. Entonces, sustrato humano. Yo creo que por ahí va mi respuesta a Jimena. Un poco, esto me hizo recordar, hay un analista junguiano que se llama James Hillman, bueno, ya falleció, y que dejó un trabajo enorme y maravilloso. Uno de estos se llama El mito del análisis y dice lo siguiente, es un diálogo apócrifo de Platón y dice lo siguiente, alguien le dice a Sócrates, Sócrates, yo siempre aprendí mucho de ti, siempre me maravillaban todo lo que tenías que decir, la claridad mental con la que explicabas todo.
la manera como te dabas al conocimiento, pero cuando más aprendí de ti fue cuando simplemente te sentabas a mi lado y escuchábamos. Mm, Eh, que es algo claro, la inteligencia artificial parece poderlo hacer todo, pero lo único que no puede crear una inteligencia artificial, por lo menos no hasta ahora, es una relación pedagógica. mm. Eh, Nicolás, adelante. Muy buenas tardes, profesor Fernando, profesor Alexander, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Nicolás Ruiz, soy profesor de la Universidad de Antioquia y también estudiante del doctorado de la línea de Información y Subjetividad. Mi pregunta tiene que ver justamente con lo que nos comparte en el libro respecto al concepto de educación y sobre todo también un poco cercano a lo que mis compañeros están planteando, Jimena, por acá el profesor Jorge en el chat, respecto al concepto de humanidad. En ese sentido, usted en el apartado de educación establecía en la primera parte que la educación es un acto de fe y ese acto de fe relacionado con el asunto de la humanidad, eh, también como en el vínculo de una distinción entre lo instrumental que puede darse desde el punto de vista curricular, pero también desde el punto de vista social. Es decir, usted es muy cuidadoso en el trabajo de ese rol de la instrumentalización. Entonces, quería preguntarle también, en ese sentido, cómo se configura y reconfigura su noción sobre el concepto de humanidad, teniendo en cuenta esta minucia conceptual que usted nos invita a pensar. Es una difícil pregunta también, Nicolás. Pero creo yo que tiene que ver, y aquí tú me dices si me acerco o no a lo que estás preguntando tú, a poder reconocer qué es aquello que es, em, qué es aquello que es humano en nosotros. Y por eso hace un rato hacía esta distinción entre lo natural y lo cultural, ¿no? Em, eh, Pareciera que si los seres humanos solo tuviésemos esta capacidad natural de desarrollarnos a nuestra plenitud, ninguno de nosotros tendría trabajo y no sería necesario tampoco. Em, y un poco cuando alguien dice, oye, una persona so- solo le falta madurar, es cosa de tiempo. Y a veces hay capacidades que no mejoran solo con el tiempo, porque no somos una palta, ¿no? No es que si nos dejan envueltos en papel de diario y vamos a madurar solo con el paso del tiempo, sino que se requiere una intervención de un otro, cosa que es muy particular de los humanos. Eh, y por tanto, entonces, un hecho de carácter cultural. Y allí creo yo, Nicolás, la noción de humanidad desde la que trabajo es una que se funda en una antropología filosófica que parte primero de la constatación del inacabamiento, que parte de la noción de que no estamos completos y que por tanto necesitamos trabajar en nosotros mismos para adquirir esta sustancia de humanidad de la que habla Humboldt. Em, pero también nos pone si eso es así, nos pone en una posición de responsabilidad muy grande también, tanto personal como formadores, porque significa que tenemos ciertas disposiciones que están latentes, pero que no se van a manifestar si no las trabajamos de una manera sistemática. Por ejemplo, si Mozart, que claramente traía una disposición genética hacia la música, no se hubiese sentado en el piano día tras día, no sería el Mozart que conocemos. Sería un niño cualquiera por ahí jugando a la pelota, anda a saber tú haciendo quizás qué cosa, pero hubo un trabajo de por medio, hubo una disciplina de por medio que desarrolló ese talento que estaba solo en potencial y se transformó en actualidad, ¿no? Y lo mismo ocurre con nosotros, Nicolás. Cada uno de nosotros trae una disposición, o esta al menos es mi interpretación,
desde esta postura de antropología filosófica muy mediada, ustedes ya me habrán descubierto, muy basada en el cristianismo, eh, de que nacemos con ciertas predisposiciones instaladas, pero que es nuestra responsabilidad desarrollar. Eh, y es interesante esto porque hay ciertas disposiciones que vale la pena desarrollar mucho, pero también, y esto es súper importante, Nicolás, que también es parte de nuestra humanidad. Yo desconfío de las miradas sobre educación que la entienden como un proceso siempre incremental, siempre lineal y siempre bueno, porque no siempre es así. Nuestra experiencia vital nos muestra que no todo o la forma en la que llegamos a ser quienes somos no es solamente por cosas buenas que nos pasan, no es solamente por aprender más aritmética, no es solamente por aprender más historia, sino que también nuestras historias de vida también están marcadas por procesos de sufrimiento y también están marcadas por a veces la expresión de rasgos que no son los más adecuados. Entonces yo creo que un proceso de reconstrucción subjetiva, como me gusta llamarla a mí, que es el proceso de educación por excelencia, es uno que es capaz de reconocer qué ámbitos de mí es necesario cultivar y proteger y mantener e incrementar y qué ámbitos de mí es necesario dejar atrás, porque no me convienen, porque no me hacen bien, porque no le hacen bien a otros. Entonces yo creo que aquí se abre finalmente un concepto de humanidad bastante más completo porque considera, a diferencia de las tradiciones y las teorías del aprendizaje clásicas que tenemos, que son siempre lineales y siempre de incremento y de aprendizaje, todas en general hablan de que el aprender significa construir sobre la base de lo anterior, pero nuestra experiencia humana nos muestra que también lo pasamos muy mal y pasamos por procesos de una verdadera devastación subjetiva. No sé si a ti te habrá pasado o a alguien en esta sala que ha pasado una noche entera mirando el techo sin saber qué hacer con su vida. Em, o cuando alguien te ha roto el corazón. ¿Qué haces ahí? Eh, y ahí la teoría no te sirve de nada. Y ahí la IA no te sirve de nada. Porque son procesos profundamente internos que requieren un trabajo en términos que resuenen con esta humanidad también. Y es ahí donde uno se da cuenta y cuando es enfrentado con el sufrimiento y con la crisis, bueno, ¿qué hago con esto? ¿No? Em, entonces, yo creo que el concepto de humanidad que hay aquí es uno que logra resonar con esta otra parte que es menos bonita y que no aparece en las teorías tradicionales de educación, pero que es profundamente real. O sea, si tú no has pasado una noche oscura del alma, sería raro, ¿no? Em, entonces la pregunta es, bueno, ¿de qué manera aquello también ha contribuido a ser quién es el Nicolás de hoy en día? ¿Y cómo has logrado a partir también del sufrimiento y de la experiencia de crisis, remontarte en ello y reconstruirte de otra manera, ¿no? Entonces creo yo que Bildung pone sobre la mesa un concepto de humanidad más completo y más complejo y uno que acoge el dolor, uno que acoge el sufrimiento y que acoge el sentimiento de crisis. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Muchas gracias a todas las personas que intervinieron en esta última parte del diálogo con el profesor Fernando. Profesor Fernando, muchas gracias por este espacio tan encantador y tan, tan propicio en una época donde básicamente no podemos ofertar diálogos que no sean sobre la inteligencia artificial. El hecho de que podamos volver sobre nuestros pasos para conversar, que es finalmente lo que nos humaniza, no deja de ser motivo de celebración. Mm, Jorge, eh,
¿Quieres intervenir? Hola, muy buenas tardes. Qué pena, Alex, pero es que ustedes están como cerrando y yo tengo aquí un grupo de la licenciatura en filosofía y tengo estudiantes de la licenciatura, bueno, en lengua castellana también que presentan varias inquietudes y de la línea de infancia y familia. Antes de cualquier cosa, profesor, muy buenas tardes. Qué gusto tenerlo con nosotros en la Universidad San Buenaventura y que nos permita, y en la Universidad de Antioquia, y que nos permita estar abriendo estos espacios. Ha sido un verdadero placer escucharlo y le tengo dos preguntas fundamentales. La primera tiene que ver, permítanme, yo abro el chat porque la compañera de la línea de infancia y familia como que no se atrevió a levantar la mano, dice, ¿hasta qué punto una educación centrada en la persona puede reconocer al niño como sujeto singular y en devenir cuando las prácticas escolares continúan operando desde expectativas institucionales previamente establecidas sobre quién debe llegar a ser el niño? En la línea de infancia y familia hablamos constantemente precisamente de eso que usted mencionaba ahorita, el currículum que ya está prescrito y que está a la espera de un niño, digamos, emblema, el que esperamos que sea, pero que las condiciones de posibilidad histórica nos ponen en otras condiciones de infancia. Esa como primera pregunta. Y la segunda pregunta, tengo un estudiante que precisamente sobre lo que mencionaba Nicolás hace un momento, el concepto de humanidad que hay en su libro. Adelante. Bueno, buenas tardes. Voy a hacer rapidito la pregunta y es por la delimitación del concepto humanidad en el libro, porque considero que, bueno, la Bildung tiene un concepto, pues un campo muy específico y es precisamente pues la cultura alemana. Y a mí me surge esta pregunta es porque según la delimitación de este concepto, eso puede obedecer como en cierto sentido a ciertas como a ciertos ideales o creencias muy elitistas, por así decirlo. Y, por ejemplo, ahorita mencionaban una tendencia judio-cristiana. Mi pregunta va más o menos por ese lado. Específicamente, por ejemplo, en un contexto como el de Latinoamérica, que es supremamente diverso, ¿cómo uno puede llegar a delimitar ese concepto relacionado con lo bíblico? De nuevo, profe, muchas gracias y Alexander, a ti y a tu línea por abrirnos estos espacios de reflexión. Un abrazo grande y estamos atentos a la respuesta. Eh, Mientras el profesor nos organiza su respuesta, recuerden en el chat están eh, los links para que para que puedan seguir la información de la línea de investigación, para que estén también enterados de las actividades que realizamos y también para que puedan acceder a los videos que recogen las charlas que hemos venido haciendo de un tiempo para acá. Profesor Fernando. Qué buenas preguntas. Y qué ganas de seguir también colaborando con ustedes y quedarme a los grupos de discusión. Eh, por ahora, yo creo que esta pregunta, la primera pregunta que tiene que ver con estas pautas institucionales, el currículum prescrito y el espacio para la singularidad, esa es una pregunta recurrente. Y quiero partir, quizás voy a hacer no sé si esto va a ser polémico, quizás no, porque es de sentido común, pero el currículum prescrito jamás va a dejar espacio para el sujeto singular, porque no es su función. El currículum prescrito está hecho para estandarizar, ¿no? Entonces no podemos esperar a que alguna vez en la vida el currículum prescrito, tanto para la escuela o para la universidad, considera al sujeto. Esa es tarea nuestra como educadores uno a uno. Em, por suerte, existe una gran diferencia entre el currículum prescrito y el currículum vivido. Entonces, el currículum prescrito, por definición, lo que hace es justamente eso, prescribir, estandarizar, mostrar un estándar de hacia dónde se quiere llegar. Pero la verdad es que esos diseños, algunas personas no les gusta lo que voy a decir, pero casi nunca se cumplen, porque hay un factor humano de por medio.
Y les voy a contar, no sé si tenemos tiempo, Alexander, pero voy a contar una historia muy breve. Ustedes recordarán cuando Rusia o la... Ahí sí, mandó al espacio el Sputnik, ¿no? Y con eso la Unión Soviética ganaba la carrera espacial. Estados Unidos reaccionó muy mal, por supuesto, eh, eh, y el Departamento de Estado de Estados Unidos tomó una decisión bien particular. Uno podría decir, ok, perdimos la carrera espacial frente a estos comunistas, lo que tenemos que hacer es intervenir la NASA. Eso habría pensado uno que era lo que había que hacer. ¿Y saben qué? Lo que hicieron, dijeron, no, vamos a intervenir las escuelas y vamos a intervenir el currículum. Porque el supuesto era que si se había perdido la carrera espacial era porque la sociedad norteamericana no era lo suficientemente o no estaba mostrando capacidades lógico-matemáticas, o sea, había que tener una población eh, con capacidades técnicas mucho más formalizadas. Entonces, a continuación, en vez de intervenir a la NASA, el Departamento de Estado de Estados Unidos crea los llamados paquetes curriculares a prueba de profesores, que eran verdaderos guiones de sala de clase diciendo 1 minuto saludar, minuto 2 escribir el objetivo de la clase, minuto 3 a 4 una pregunta gatilladora, whatever, eh, pensando que sacando de la ecuación este efecto deformador que tiene el profesor y teniendo una clase predeterminada, iba a haber una transmisión mucho más fiel del conocimiento a los estudiantes y por tanto íbamos a terminar con una sociedad con capacidades lógico-matemáticas mucho más formalizadas, etcétera. ¿Qué pasó? Salió la generación de los 60 y los 70, la generación de los hippies de ese currículum. Eh, o sea, salió el tiro por la culata finalmente, ¿no? Un currículum que está destinado a formar una población altamente científica, altamente racional, terminó generando una generación completa de amor libre, drogas y rock and roll, ¿no? Y entonces, claro, uno puede decir, los diseños curriculares prescritos no siempre, o quizás la mayoría de las veces, terminan no teniendo el efecto que se pensaba que iban a tener. Y no sé cómo será en Colombia. En Chile, en los años 90, hubo también una reforma curricular gigante. Se invirtieron cientos de miles de dólares en esta reforma curricular, donde se iba a cambiar el enfoque hacia un enfoque eh, mucho más centrado en la colaboración, etcétera. Y resulta que luego, 10 años más tarde, sale un reporte diciendo que la reforma curricular chilena nunca llegó al aula, precisamente porque prescribió formas metodológicas de trabajo y en ningún momento se le ocurrió tocar el sustrato de las creencias de los profesores, que seguía intacto. Entonces los profesores hacían como que actuaban de manera colaborativa y ponían a los estudiantes en grupo, pero cuando tú ibas a ver el tipo de tarea que estaban realizando, eran tareas que solamente se resolvían de manera individual. ¿Te fijas? Entonces tenemos profesores haciendo como que y tenemos estudiantes haciendo como que, pero finalmente esto no empapa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No podemos esperar que aparezca un diseño curricular que finalmente convoque al sujeto. Eso es tarea personal e intransferible de un formador que hace el trabajo de formarse constantemente para formar a un otro. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos formar en singularidad si no desarrollamos en nosotros mismos rasgos de esa singularidad también que los estudiantes reconocen en uno mismo, como un sujeto que le gusta ser adulto, un sujeto desarrollado en plenitud, un sujeto que invierte en trabajar en sí mismo, en sus emociones, en desarrollar capacidades, pueden ser físicas, ¿no? Recreativas, deportivas, espirituales, artísticas, pero una persona que se desarrolla de manera completa también. Entonces, los estudiantes reconocen cuando alguien
es pleno, ¿no? Entonces la invitación ahí es a defender esa singularidad, pero desde el propio desarrollo de esta singularidad también, ¿no? No podemos dar lo que no tenemos y por tanto, Bildung al menos es un recordatorio de aquello. Bildung nos muestra lo importante entonces de pensar en un sujeto que es capaz de vivir en independencia de lo institucional. Em, y respecto a lo último sobre la humanidad, es cierto que ha habido bastantes críticas también en el medio germánico también hacia el concepto de Bildung, pensando lo que es un concepto elitista. Eso efectivamente es una crítica que se le ha planteado. Y uno podría decir, bueno, tiene sentido trasvasijar esa forma de comprensión de la educación a un ámbito latinoamericano. Em, yo creo que cada idea es hija del contexto en el que nace, ¿no? Este es un texto de 1700 de Europa, y que responde también al espíritu de la época, si se quiere. Y si uno quisiera hacer el ejercicio de trabajarlo a nivel local, bueno, hay formas de hacerlo. Eh, y yo creo que aquí la invitación que quiero hacer para esto es a una aproximación que los alemanes llaman sistemática, que es al revés de lo que hacen en los contextos anglo, ¿no? En el contexto anglo es muy común que uno se toma primero de un constructo teórico y luego va a buscar instancias en cómo ese constructo teórico aparece en la realidad. Entonces, vamos con este lente a buscar instancias de aquello para ir buscando y a ir almacenando instancias que nos digan que este constructo funciona. Una aproximación sistemática, al contrario, lo que hace es partir de la experiencia misma y en función de eso ser capaz de levantar una teorización o, como decía la colega acá, una delimitación de este concepto, pero fundado en la experiencia misma. ¿Cómo se hace eso? Bueno, esa es tarea de la fenomenología, por ejemplo. Y lo que hacemos fenomenológicamente es describir fielmente cuál es la experiencia de vida que está frente a nosotros. La pregunta ahí sería, ¿cuál es la experiencia de ser un sujeto aquí en Latinoamérica? ¿Qué significa ser humano aquí? ¿Cuáles son las experiencias de vida? ¿No? Como decía Albert Camus en una novela, él decía, una mejor manera de conocer un espacio es saber cómo esas personas aman y cómo mueren. Bueno, ahí te vas a ver dando cuenta de qué indicios hay, cómo se vive esa humanidad y a partir de ahí convertirlo en concepto, pero a partir de la experiencia vivida, ¿no? Entonces mi recomendación ahí es a trabajar descriptivamente, fenomenológicamente, hermenéuticamente, que es prestar atención, es escuchar, es prestar atención también a ti mismo. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te rompe el corazón? ¿Qué es lo que te da alegría? Y a partir de ahí decir, bueno, si estos son rasgos que de alguna manera son la esencia de mi humanidad, ¿qué tipo de educación necesito entonces para seguir formándome y poder formar a otros tocando esas fibras de humanidad? Profesor, me recordé, hace algunos años dirigí una tesis de doctorado eh, que era algo así como aportes de la novela de formación ah, Mm, latinoamericana para el desarrollo de una pedagogía contextual. Ya mm, no recuerdo precisamente el título. Y una de las conversaciones interesantes que teníamos era que, por supuesto, que el concepto de Bildung tenía un rendimiento importante para nosotros, en primera instancia, porque mm, la humanidad de la que hablamos
cuando hablamos de Bildung, no tiene prefijado el contenido de esa humanidad, mm, porque justamente la formación es el proceso mismo mm, a partir del cual el ser humano se toma a sí mismo como la obra que tiene que crear, la obra mm, más importante que tiene que crear, y eso no está fijado a ningún sitio geográfico ni a ninguna mm, ni a ninguna delimitación, incluso lingüística. mm, Eh, este, yo creo que el libro sí da una clave, porque es que el límite del concepto de humanidad, que me parece que late de manera más fuerte, en particular en la pregunta, en la presentación que usted hace, en la introducción que usted hace, es un ser humano que se pregunta, eh, por su trascendencia, o sea, por mm, cuál es la huella que quiere dejar. Y eso no es un problema alemán, eso no es un problema colombiano, eso no es un problema chileno, eso es un problema eminentemente humano. Yo que estoy aquí, mm, que estoy llamado a dejar, que quiero mm, dejar. Y yo creo que ahí está la delimitación eh, del concepto. mm, Eh, lo otro, es decir, Latinoamérica es muy diversa, por supuesto, y Europa también. mm. Lo que nos une es nuestra humanidad al final del día. Sí, Mm. es en realidad eso lo que tenemos en común. Hugo, Hola, buenas tardes. Profesor Alexander, profesor Fernando, primero pues muchas gracias por este espacio. Muy rápidamente, porque sé que el tiempo es bastante corto, más que una pregunta, pues un comentario y al final de él tal vez una posibilidad y algunas pistas al respecto de lo que quedaría de él. Entre muchos de los aspectos con los que he sentido que puedo resonar en el espacio y con el texto, particularmente algo que quiero resaltar cuando lees la página o el fragmento de la página 26 sobre esto, que la tarea más fundamental es alcanzar tanta sustancia como sea posible para el concepto de humanidad. Y en ese sentido, terminas el fragmento haciendo una acotación a la idea de que el modo en que tú conduces tu vida deja rastro en otros. Es lo siguiente: en esa idea de el modo en que tú conduces tu vida deja rastro en otros, se le confirma el valor significativo al relacionamiento o a los modos de relación que se dan con el mundo y entre los sujetos. En ese sentido, el sociólogo alemán Hartmut Rosa nos plantea que el modo significativo de relacionamiento entre los sujetos y con el mundo es la resonancia, ¿sí? Inclusive él nos plantea o nos propone la pedagogía de la resonancia como una forma inclusive pues de rescatar o una forma como de responder a esa educación centrada en la cualificación y que realmente lleve a cultivar eso de la socialización, la subjetivación, a propósito de las macrofunciones de la educación que nos mencionabas también dentro del espacio. Pero dentro de ese marco, ese contexto, los docentes también estamos transversalizados o de alguna manera tenemos que responder a unas disposiciones para el ejercicio de la docencia que de alguna manera están alineadas con esas lógicas de productividad, de rendimiento, de cualificación constante, ¿cierto? Unas lógicas que apuntan justamente alineadas con esa idea neoliberal y capitalista, eh, entonces a eso, al rendimiento y de alguna manera entonces a esa educación centrada en la cualificación. ¿De qué manera es posible, pensaba yo, es pensar, y es lo que vengo pensando hace un tiempo justamente preparando elementos relacionados con mi propuesta, es posible pensar una educación, realmente una educación en el sentido de cultivar, ¿cierto? De cultivar el pensamiento, una educación en el sentido de cultivar el ser interno de la persona, cuando a la vez tenemos que responder, digamos, a esas lógicas de productividad, esas lógicas de rendimiento, y a la vez, digamos, tratando justamente de rescatar el sentido del razonamiento resonante dentro de los espacios educativos. Muchas gracias. Sí, Hugo, yo creo que tú apuntas ahí a un aspecto central que no había mencionado hasta ahora y que tiene que ver con lo que Schleiermacher llama uno de los aspectos fundantes del educativo, que es la relación pedagógica. Y esta relación es precisamente este punto de encuentro entre dos o más personas, em,
y que tienen un efecto transformador en el otro. Lo que estamos haciendo ahora, que es una conversación, en su sentido más básico etimológico, conversación viene de conversare, que literalmente en el latín es cambiar con el otro. Entonces, algo que es transformador para todos los que están involucrados en ese acto de conversación. Y en ese sentido, Hugo, yo creo que siempre hay un espacio, a pesar de un currículum prescrito, siempre hay espacio para ese tipo de relación transformadora cuando existe la intención de que aquello sea así. Y te voy a dar un ejemplo súper concreto de esto. Yo hace unos años atrás dirigía el programa de formación pedagógica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y un grupo de estudiantes, no, un par de estudiantes, llegaron reclamando un día de que sus centros de práctica eran colegios extremadamente estructurados que pertenecían a una fundación que tenía planificaciones de clase prehechas, casi como guiones. Entonces llegaron a reclamar diciendo, ustedes nos enseñan a tomar decisiones docentes y a ser creativos y transformadores y nos llevan a un espacio donde la clase ya viene predeterminada. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Y la respuesta que les dimos en su minuto fue que si habían visto alguna vez una pauta musical. Entonces, si tú has escuchado cualquier obra de cualquier músico, Mozart, Vivaldi, Bach, la conocemos esa música hasta el día de hoy porque dejaron detrás partituras. ¿Y qué es una partitura? Es un guión que te dice cómo se toca, con qué nota, con qué tiempo. Y una planificación de clases es eso, es un guión, una partitura. Pero tú has escuchado quizás una misma pieza musical interpretada por la Filarmónica de Berlín a, qué sé yo, otro conjunto por ahí quizás con menos experiencia. La diferencia es abismal. Siendo la misma partitura, la interpretación y el sentimiento que ponen los músicos que están en eso hacen que cambie todo, hacen que, como decías tú, vibres distinto, que se te pongan los pelos de punta. ¿O no? Yo creo que con las clases y con el currículum prescrito pasa lo mismo. El currículum prescrito es una partitura, pero cómo tú interpretas aquello y cómo tú dejas espacio para esta resonancia con estos personitas de carne y hueso que están frente a ti cuando estás haciendo clases, lo cambia todo. En cómo ellos ven, cómo tú los miras, cómo les hablas. em, eh, Cuando yo hacía supervisiones de estudiantes de pedagogía en práctica también me pasó gente que preparaba su clase con mucho ahínco y llegaban con una planificación perfecta, pero entraban a la sala de clases y ni siquiera saludaban ni preguntaban cómo estaban. Decían, objetivo de clase número 1. Y la humanidad no es algo que tú puedas poner en una planificación. Es algo que debe darse en el aquí y en el ahora. Cómo les hablas a estos estudiantes fuera de la sala de clases, en el pasillo, en la calle. em, ahí se muestra la humanidad. Y ahí no hay ningún currículum prescrito que pueda intrometerse en eso. Em, Ahí está la función realmente formativa de un profesor, que con o sin guión de por medio, asume su tarea formativa partiendo por sí mismo, partiendo por sí mismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, al profesor Fernando y a todos los asistentes a la conversación. Profesor Fernando, esta es su casa y esperamos que este sea el inicio de una relación que pueda ser prometedora tanto para su grupo de investigación como para el grupo de investigación nuestro. De verdad, ha sido muy generoso regalándonos este tiempo y, por supuesto, nos deja muchas cosas para continuar em, pensando. Agradecemos también a la profesora Laura Giraldo por la gestión que ella hace todo el tiempo para que estos espacios sean posibles y, bueno, la grabación estará disponible próximamente en las redes de,
de la línea de investigación, no siendo más invitarlos a que nos sigan y que estén pendientes de nuestra actividad intelectual y académica. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias a cada uno, que estén muy, muy bien. Gracias.